Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Esta pasión en mi interior fluyendo está, fluyendo está. Nunca más la detendré. Me entrego hoy, me entrego hoy. Bueno eres Dios, tu vida diste por mí. Te alabo con fervor, me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Cada aliento de mi ser
es para ti, no vuelvo atrás. Tu llamado seguiré, lo que soy te entrego hoy. Bueno eres Dios, tu vida diste por mí, te alabo con fervor y me entrego todo a ti. Y me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Es tuya por siempre toda mi pasión. Te entrego por siempre todo mi amor. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Es tuya por siempre toda mi pasión. Te entrego por siempre todo mi amor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Y majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, oh,
Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro
Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 18 de agosto. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a empezar también con el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en primer lugar nos acercamos a ti con un corazón agradecido. Gracias, Padre Santo, porque si aún todavía estamos con vida y tú permites que podamos desarrollar nuestras actividades normalmente en este tiempo, es porque tu gracia, tu misericordia y tu bondad lo permiten, Señor. Y te damos gracias. Gracias también por cada una de las pruebas que pasamos. Gracias también, Señor, eh, porque a través de ellas, pues tú vas tratando con nuestro carácter, con nuestra fe. Y gracias también, Señor, porque nos das la oportunidad de poder glorificar tu nombre, Señor, viendo tus milagros, tus maravillas, tu fidelidad, tu amor en la resolución de cada uno de nuestras dificultades. Te damos gracias, Señor. Bendito eres, Padre Santo, tú eres el creador de cielos y tierra, tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta noche, pues habla a lo más profundo de nuestro corazón, a nuestra mente, que tu palabra pues nos invite continuamente a revisar nuestra vida y a cambiar de actitud y al mismo tiempo también pues aplicar muchos principios o de repente prácticas a nuestra vida que nos permita pues tener una mayor relación contigo, un mayor acercamiento a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en los mensajes anteriores de los días miércoles hemos estado resaltando, ¿no?, que para escalar niveles de éxito en cualquier área de nuestra vida, sea en lo económico, sea en lo profesional, sea en lo social o incluso en lo espiritual, demanda esfuerzo, demanda inversión de tiempo, demanda fe, demanda perseverancia, demanda sacrificio y muchas otras cosas más, ¿verdad? Ahora bien, muchas personas alcanzan el éxito, pero sostenerse en esas posiciones de altura no es fácil para muchos. Eso lo hemos estado resaltando pues en muchos miércoles. Y al mismo tiempo les hemos puesto de ejemplo como así que existen personas pues que no pueden manejarse en las alturas cuando están en los sitios uh, altos, por ejemplo Ticlio, ¿no? Puno, etcétera, etcétera, en donde estamos a muchos metros sobre el nivel del mar, pues hay algunos que sienten soroches, les sube la presión, suben mareos, crisis nerviosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no pueden mantenerse así. Así también, pues, existen personas que si bien Dios los levanta, no los levanta, Dios los bendice y los lleva a la cúspide, a la cumbre, pero no pueden mantenerse allí. Estando ahí, pues, esa posición de éxito, pues, es afectado y es arruinado por hábitos, por vicios, por errores y por pecados. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron levantadas por Dios, llegaron a la cumbre y se mantuvieron en ella. Hemos hablado, por ejemplo, el caso de José, Job, Josué, Josafat, Josías y Daniel. También hemos visto casos en donde lamentablemente pues Dios los levantó y no pudieron mantenerse en la cumbre y descendieron rápidamente por diferentes motivos.
como el caso del rey Saúl que hemos visto, y también recientemente el caso de Salomón, ¿no? Estamos dando pues algunas pinceladas acerca de la vida de estas personas. Hemos visto o estamos analizando la experiencia que ellos tenían, que ellos tuvieron, perdón. Este, hemos estado viendo también los errores de ellos, los tratos de Dios con estas personas y las cualidades y las virtudes que les permitieron alcanzar ese nivel de éxito. Y también pues hemos dado a conocer los errores, los hábitos y los pecados que los arruinaron. Y esto es de muchísima enseñanza pues para cada uno de nosotros. Así que si quieres revisar la vida de cada uno de ellos, te invito a hacerlo. Está grabados en nuestros mensajes. Están en el Facebook y los puedes revisar continuamente. El día de hoy vamos a hablar sobre el ascenso y el descenso también de un nuevo rey. Y el rey Asa. Vamos a hablar de ello. La vida de este rey Asa está comprendida pues entre los capítulos 14 al 16 de Segunda de Corintios, ¿no? Ahí podemos contemplar la vida de Asa. Ahora, ¿quién fue Asa? Asa fue el bisnieto de Salomón. Este rey se caracterizó por tener un reino de sosiego y tranquilidad durante 10 años. Y esto la escritura misma lo dice. Vamos a leerlo. Está en Segunda de Crónicas, el capítulo 14, el verso 1. Y dice, durmió Abdías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Recordemos entonces la vida de Asa, la podemos revisar en el libro de Segunda de Corintios, los capítulos del 14 al 16. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, sobre el ascenso a la cumbre de este rey. Ahora bien, las escrituras nos van detallando algunos aspectos importantes, ¿no?, sobre la vida del rey y cómo fue ascendiendo. En primer lugar, resalta la escritura que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso lo escribe pues en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, el verso 2. Y dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. O sea, realmente Asa empezó bien, ¿no? Empezó en donde él fue radical, no contra la idolatría. Quitó los altares del culto extraño, quebró imágenes y símbolos de acera, conforme lo dice el versículo siguiente. Entonces, una aplicación práctica para nosotros es que si nosotros queremos empezar a alcanzarlas, en primer lugar, Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, dar la prioridad a las instrucciones de Dios, de poner por obra pues las instrucciones, la palabra de Dios en nuestra vida. Por otro lado, también como segundo aspecto de este ascenso del rey Asa, vemos una cosa muy importante que es, él promovió la búsqueda de Dios y el acercamiento a su palabra. Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, el verso 4 dice, y mandó a Judá a buscase, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Miren, entonces no solamente puso pues las prioridades de Dios
en su corazón en primer lugar, sino que también pues él promovió que las personas que están a su cargo busquen a Dios. Y esto es algo que también debemos estar aplicando en nuestra vida. Si tú, por ejemplo, quieres llegar a ese nivel de éxito, de repente en tu casa, en tu familia, pues tienes que estar motivando a que puedan buscar a Dios, tus hijos, tu familia, todo tu entorno. Y también si tú estás en un lugar en donde Dios te puso a trabajar, pues eso no implica que no también hagas esa labor evangelística para que puedan buscar al Señor. Entonces, eso es otro de los aspectos que también contribuyeron a que este rey Asa pues alcance el éxito. En tercer lugar, ¿qué podemos señalar sobre este rey Asa? Que él aprovechó los tiempos de paz y bonanza para cercar y asegurar las ciudades con muros, torres y puertas. Vamos a leerlo, está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, el verso 7, y dice las Escrituras. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Qué nos enseña esta parte? En tiempos de paz, en tiempos de bonanza, hay muchos que de repente se relajan, ¿no? Pues comienzan a estar y no piensan y no van mucho más allá, no tienen una visión hacia adelante. Asa, por ejemplo, en los tiempos de bonanza, de paz, pues él forjó nuevas metas. Y así también nosotros en tiempos de paz, en tiempos de bonanza, debemos fijarnos nuevas metas, nuevas disciplinas también crear en nuestra vida. No solamente cuando estés en tiempos de angustia, de desesperación, ¿no? Sino cuando estés en tiempos de sosiego, de paz, de tranquilidad. Tú también tienes que establecer nuevas metas, nuevas disciplinas. Por ejemplo, pues tienes que crear nuevas metas y disciplinas, por ejemplo, en el estudio de las escrituras, de repente en ayunos, no en oración, tenemos que edificarnos y eso es un aspecto que a veces lo dejamos a un lado cuando tenemos tiempos de refrigerio, tiempos de paz que nos da el Señor y nos relajamos. No, muy por el contrario, cuando estés en esos tiempos de paz, establece nuevamente, sigue buscando del Señor, sigue trabajando con esfuerzo. Realmente tienes que edificar tu vida, ¿no? Eso tomemos en cuenta. Otro punto que también resalta la escritura del rey Asa es que supo manejar el tiempo de prosperidad. La escritura dice, edificaron pues y fueron prosperados. Cuando hay tiempos de prosperidad, pues debemos seguir edificando. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que nuestro último triunfo, pues, no se convierta en un fracaso, sino para seguir y seguir hacia adelante, ¿no? Quinto punto, también sobre el rey Asa que hizo para llegar a la cumbre. En tiempo de amenaza y de peligro, él puso su confianza en el poder de Dios. Qué importante es esto, ¿no? Cuando estamos en momentos de crisis, a veces nos olvidamos de los principios, nos olvidamos de nuestra fe, pero aquí Asa, pues todo lo contrario, cuando estuvo en momentos de crisis, de amenaza, él confió plenamente en el Señor. Cuando Sera, el etíope, vino en contra de él y vino con él con 1.000.000 de hombres y 300 carros. Esto fue lo que hizo Asa. Vamos a leerlo. Está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, el verso 11. Y la escritura nos dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová,
Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Fue una oración de confianza, de súplica, fue una oración de súplica primero y de confianza en el poder de Dios. Ante tan firme y profunda declaración de fe, pues Dios le dio la victoria total. En el verso siguiente, en el verso 12 de este capítulo 14 de Segunda de Corintios, dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Confianza plena en el Señor, sobre todo en los momentos de adversidad. También Asa experimentó la palabra profética, garantizándole la presencia permanente de Dios si permanecía fiel en la búsqueda de su rostro. Vamos a leerlo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15 ya, los versos 1 y 2 dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Miren, pues aquí vemos que él recibió una palabra profética, él tenía que apropiarse, pero en esa palabra, pues Dios le dice: ok, yo voy a estar contigo, le asigna pues una promesa, pero al mismo tiempo una responsabilidad, ¿no? De la de permanecer en el Señor. Eso era algo que él tenía que hacer. Nosotros cuando leemos las Escrituras, en las Escrituras vemos promesas que hay Dios para nosotros, pero también nos indica algunas responsabilidades que tenemos que asumir, ¿no? Que tenemos que vivir, que tenemos que apropiarnos para que Dios, pues, continuamente esté con nosotros, ¿no? Muchas, por ejemplo, cuando leemos las Escrituras nos dice que debemos buscar de su presencia, que debemos estar todo el tiempo, ¿no? Entonces, debemos realizar unas prácticas de oración o prácticas de estudio de las Escrituras, ¿no? Que nos permita continuamente, pues, conocer más del Señor y Dios hablando a nuestros corazones, y Él va a estar guiándonos continuamente. También de que pongamos, pues, por obra su palabra, ¿no? Que podamos ser esa luz, esa sal, y Dios va a estar con nosotros. Eso es lo que fue la promesa que Dios le hizo a Asa. Ahora, Dios no solo le hace esa promesa, sino que también le garantiza que lo va a recompensar. En el capítulo 15 de Segunda de Corintios, el verso 7, dice: pero esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. O sea, desde ya también no solamente nos garantiza Dios la presencia en nuestras vidas, si nosotros somos fieles a Él, sino que también nos garantiza una recompensa. Y eso es lo que le pasó a Asa, ¿no? Esa fue la promesa que Dios le dio a Asa, y también eso es para ti y para mí, pero hay que mantenernos fiel en la búsqueda de la presencia de Dios. Asa, ¿qué hizo? Asa reparó y restauró el altar. Vamos a leerlo. Está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, el verso 8. Y dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá
y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que aprender. Cuando hay decadencia espiritual, cuando hay decadencia espiritual en una nación, cuando hay decadencia espiritual en la iglesia, cuando hay decadencia espiritual en tu familia, cuando hay decadencia espiritual en tu persona, pues lo primero que se deteriora es el altar de Jehová. ¿Y qué es el altar de Jehová? Es tu intimidad con Él, tu comunión con Él, la adoración a Él, la santidad y la consagración ha sido afectada. El avivamiento individual, familiar, congregacional, de la iglesia, de la nación, empieza simplemente con la reparación y la restauración del altar de Dios. Que Él sea lo primero en tu vida. Que tu comunión con Él, que tu intimidad con Él, que tu adoración, que tu vida de santidad y también tu consagración a Él, pues se restaure. Asa lo sabía. Un avivamiento empieza restaurando tu altar. Recuerda eso. Y eso es lo que hizo Asa. Quería un avivamiento espiritual, entonces restauró el altar de Jehová. Ahora, una de las cosas importantes también que Asa hizo de que pues llegara a la cumbre es que él atrajo a otros con su vida de obediencia y búsqueda de Dios. O sea, fue realmente un tipo de influencia hacia los demás. Vamos a leerlo, está en Segunda de Crónicas 15:15 y dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. O sea, realmente él fue un hombre de influencia que afectó la vida de los que estaban a su cargo. Nuestra vida de liderazgo, mi querido hermano, separados del altar de Dios, pues simplemente separa, ahuyenta y distancia a la gente. Pero simplemente tu vida de santidad y de consagración verdaderas a Dios los va a atraer sin que tengamos pues que hacer mayor esfuerzo. Tu vida puede impactar la vida de los que están a tu cargo. Asa también fue determinante en la corrección y en la disciplina. Miren qué hizo Asa. Está en Segunda de Crónicas 15:16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la madre del rey, pues él todavía no aceptaba el procedimiento del rey de buscar a Dios, de deshacerse de las imágenes, y ella, tomando su actitud de dignidad de ser la madre del rey, pues hizo una imagen. Y entonces el rey la destituyó y destruyó esa imagen. Miren qué importante es cuando tú aplicas principios, pero, o sea, realmente determinantes. Y muchas veces nosotros flaqueamos en la aplicación de principios cuando se trata de familiares directos. Pero Asa no se mantuvo íntegro, a pesar de que era su madre. La destituyó, porque primero para Asa estaba Dios. También Asa muestra que él también él dio testimonio de la rectitud de su corazón.
en segunda de Crónicas, en el capítulo 15, el verso 17, dice: con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto todos los días. O sea, realmente, pues tenía un testimonio de la rectitud de su corazón. Podrías tener ese testimonio hoy tú, y yo también me invito a reflexionar sobre este punto. Entonces, por todo esto que acabamos de mencionar, con todas estas características, el rey vivió pues 35 años de paz. Un hombre que estuvo ascendiendo, buscando de la presencia de Dios, y Dios lo recompensa y le da paz. Se encontraba en la cima. Ahora, ¿cuándo y por qué él descendió de la cumbre a donde Dios lo había llevado? ¿No? ¿Cuándo y por qué? ¿Por qué descendió? Y sobre todo, ¿por qué murió en un estado de apostasía? Vamos a revisarlo. En primer lugar, comienza el descenso del rey Asa cuando tuvo temor al enemigo. Baasa, el rey de Israel, o sea, el rey del norte, él era el rey del sur, el rey del norte, era una amenaza continua para Asa. Vamos a leerlo en segunda de Crónicas, en el capítulo ya 16, estamos en el 16, en el verso 1, y dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Él bloqueaba para que no puedan ir los de la tribu del norte a la tribu del sur. El temor que él tuvo ante este rey lo llevó a dar 3 pasos en reversa. O sea, 3 pasos que retrocedieron todo lo que él pues había hecho, ¿no? Y eso lo hizo descender en la cumbre en donde estaba. Y la escritura muy claramente lo señala. En primer lugar, ¿qué hizo esto? ¿Qué hizo el rey? El rey, pues, ante esta situación que se encontraba, en donde continuamente, pues, Baasa era una amenaza constante para él. Entonces él hizo una reunión. ¿Y qué hizo? Utilizó los tesoros sagrados con fines mundanos. ¿Qué hizo? Vamos a leer en segunda de Crónicas 16:2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria. Los tesoros sagrados, o sea, los utensilios que se utilizaban para el servicio del Señor, él ha dado y se los llevó a Ben-Hadad, que era el rey de Siria, con un propósito de poder hacer una alianza. Y eso lo llevó también al segundo paso. O sea, en primer lugar, las cosas sagradas de Dios las utilizó pues para fines mundanos. Ese fue su primer error. Las instrucciones de Dios, la palabra de Dios, es para utilizarla pues para edificar, para consolar, para animar, para buscar a las personas, para enseñarles a las personas a buscar a Dios, no para pues tergiversarla o de repente para utilizarla para fines mundanos o utilizarla para beneficio personal. Esa es la enseñanza. Entonces el rey utiliza estos utensilios con fines mundanos. ¿Y qué hace adicionalmente? Hace un pacto con un rey pagano. Y eso está en el verso 3 de este capítulo 16 de segunda de Crónicas. Y nos dice que el rey le dice: hay alianza entre tú y yo
como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa de Israel a fin de que se retire de mí. O sea, el rey del norte había hecho un pacto con, con el rey del rey de Asiria. Había hecho un pacto. Entonces él quiere quebrar ese pacto y le envía los utensilios del Señor, ¿no?, a él. Le dice, yo te he mandado plata, pero deshazte de este pacto. ¿Cuál fue su error? Pues él hizo una alianza con un rey pagano. Pero, ¿sabes? Él se olvidó muy pronto de cuando el etíope vino con 1,000,000 de hombres en su contra. Y Dios le dio la victoria. Pero ahora él se olvidó de eso y tuvo temor. ¿Y qué hizo? Confiar más en Ben-Hadad, rey de Asiria, antes que en el Señor. Y esto también muchas veces nos pasa. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de las grandes victorias que hemos obtenido por la gracia y la misericordia de Dios. Que quizás, pues, la situación que tú estás pasando es muy leve a comparación de cómo estuviste o cuál fue la situación que anteriormente pasaste y sin embargo Dios te sacó de ahí y sin embargo te olvidas y muchas veces quiebras principios, quiebras el mandamiento del Señor y buscas hacer alianzas para conseguir o salir de la situación. Y eso lo llevó al descenso al rey Asa. Él también se olvidó que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Eso hizo exactamente Asa. Y Dios se lo reclamó a través del profeta Hanani. Vamos a leerlo. Está en 2 de Crónicas, en el capítulo 16, los versos 7 y 8. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, le dijo, y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Él confió en el hombre antes que Dios. Se olvidó de las grandes cosas que Dios hizo con él. Ahora bien, uno puede pensar y decir, bueno, aparentemente no fue un pecado escandaloso, pero eso es según el concepto y la opinión humana. Pero ante Dios realmente sí lo fue. La incredulidad, mi querido hermano, es progenitora de muchos, muchos pecados. La incredulidad. El profeta prácticamente le dijo, locamente has hecho. ¿Por qué locamente? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y él dejó de confiar, de creer, de tener fe en Dios y se apoyó en el hombre. Ante la reprensión del profeta, ¿qué pasó con Asa? Pues tuvo enojo, ira y rebelión. 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo.
el enojo, la ira y la rebelión empeoraron y deterioraron su carácter. De tal manera que en vez de aceptar la exhortación que el profeta que Dios le hizo a través del profeta, y en vez de buscar el arrepentimiento, él muy por el contrario reaccionó en enojo, en ira, en rebelión y se volvió opresor y tirano contra muchos del pueblo. Realmente él encontró sustitutos inocentes para desahogar su cólera. Miren, ¿saben? 3 insectos que aunque parezcan inofensivos, pueden corroer el buen árbol de nuestro carácter. El enojo, la ira y la rebelión pueden destruir tu carácter. La ira, mi querido hermano, produce amargura, produce malicia, la ira produce gritería, la ira produce envidia, la ira produce resentimiento, crítica, venganza, intolerancia, rabia, odio, rebelión, celos, chismes, crueldad, sarcasmo y falta de perdón. Todo tu carácter simplemente puede destruirse por la ira, por el enojo, por la rebelión. Y eso le pasó a Asa. Otro aspecto que contribuyó al descenso de Asa es que tocó al ungido del Señor, al profeta. El profeta lo exhorta y lo reprende, y él, en vez de aceptar eso y arrepentirse, muy por el contrario, lo mete a la cárcel. ¿Sabes? En Proverbios, en el capítulo 29, el verso 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrado y no habrá para él medicina. En otras palabras, el hombre que es reprendido y que no aprende, y muy por el contrario, no quiebra su cerviz, y el orgullo es el que lo domina, pues tarde o temprano va a ser quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabes? Antes de la caída viene la soberbia. Eso le pasó a Asa. 35 años le demoró escalar y llegar a la cumbre. Y él estuvo poco tiempo en la cumbre. Y luego, en 6 años, descendió rápidamente y murió a los 41 años de su reinado. Y cuando murió, más se apoyó en la ciencia humana y en el brazo del hombre que en la mano de Dios. Vamos a leer en 2 de Crónicas 16:12. Y dice: y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora bien, la pregunta es: ¿hay algo malo en buscar ayuda médica? Definitivamente no. Pero Asa lo hizo más bien en una actitud de incredulidad. Ya había roto su comunión con el Señor. Entonces, él lo hizo en una actitud de incredulidad y de confianza en el hombre. Y eso es lo que está tratando de resaltar las Escrituras. En 2 de Crónicas 16:13 dice: y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora bien, recordemos, ¿dónde empezó todo el descenso de Asa? En el temor, mi querido hermano. El temor produce incredulidad, el temor produce desánimo,
El temor produce enojo. El temor produce ira. El temor produce rebelión. El temor produce resistencia. El temor nos puede llevar hasta la muerte espiritual. Recordemos todo esto. Realmente mucho que aprender en cada uno de estos personajes que estamos tratando los miércoles. Aprendamos de ello. Miren cómo un hombre que se demoró, un hombre que empezó muy bien, un hombre que empieza pues haciendo lo correcto, un hombre que empieza pues instruyendo a los demás que deben buscar al Señor, un hombre que realmente experimentó la palabra profética, se apropia de las escrituras, o sea, comienza a poner por obra, un hombre que realmente entiende que para que haya un avivamiento hay que restaurar el altar, la comunión, la intimidad, la adoración, la consagración a Dios. Pues terminó en una vida de desobediencia, justamente por el temor, en un momento de rebelión, de ira. ¿Por qué? Por el temor. Recordemos esto. Apliquémoslo a nuestra vida. Gran lección para nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos haces examinar la vida de cada uno de estos personajes que nos enseñan pues las cosas que debemos evitar, las cosas que debemos aprender, las cosas que debemos poner en prácticas también, Señor, para que podamos escalar y que podamos llevar a ese estado de bendición que tú tienes para nosotros. Bendito Dios, pero también gracias porque las enseñanzas que nos estás transmitiendo todos los miércoles nos permite, porque tú quieres que siempre tengamos, que estemos en esa cúspide, en esa relación contigo. Pero muchas veces, Señor, la intolerancia, los errores, los pecados de los hombres nos hacen descender. Por eso, Padre, te pedimos que nos guíes, nos fortalezcas y que en todo momento, Señor, pues seas tú lo primero en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, Señor. Simplemente, pues todo empieza en nuestra comunión con nosotros, es la restauración del altar, Señor. Padre, perdónanos todas esas cosas que nos han alejado de ti y ayúdanos a restablecer esa comunión contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, reflexionemos sobre todo lo que hemos aprendido. Recuerda, somos bendecidos para bendecir a los demás. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre
nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado
estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.